las olas inmensas de embravecido mar que asaltan de mi alma la pobre embarcación. De rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios. De tristeza y aleja amarga ayer, por fe iré al cielo, mansión del ser de amor, a la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. A ver si recuerdan a esta. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, no solo encontré confusión. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Y en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. Cántalo conmigo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. Hoy en la cruz, Paz de Cristo, amados hermanos, amados amigos que nos están acompañando hoy en esta nuestra escuela virtual de Propósito Nacer, escuela discipular virtual del Propósito Nacer.
Sean bienvenidos a esta clase, sean bienvenidos todos. La Iglesia Apostólica Unida en nombre de Jesucristo les da la bienvenida a esta nuestra escuela. Es un honor, un privilegio poderlos tener acá, también ser parte del crecimiento, del desarrollo de ustedes como hijos de Dios y también de ustedes que van a tomar el camino hacia el Señor, que van a tomar el camino del Señor. Es una bendición poder estar aquí en estos tiempos, en estos momentos con ustedes, compartiendo una enseñanza y dejando algo a su vida de parte del Señor, no de parte nuestra, sino de parte del Señor, ¿verdad? Es una bendición muy grande. Los temas que estamos mirando hoy en este tiempo o en esta escuela son temas muy ricos, son la base donde se sostiene nuestra doctrina, son los temas más fuertes, ¿verdad? Los temas doctrinales más fuertes donde nosotros sostenemos nuestra doctrina, es lo que es el fundamento donde nosotros estamos pisando, no pisando, sino creciendo, perdón. Es importantísimo, ¿verdad? Que todos nosotros tomemos seriamente estas clases, las absorbamos, ¿verdad? No nada más en el momento que las estemos dando aquí, sino en casita también le demos una pasada, hagamos la tarea, seamos diligentes. ¿Por qué? Porque como le digo, esta es la base donde nosotros estamos edificando o donde nosotros vamos a edificar, en caso de nuestros amigos, donde vamos a edificar nuestra vida. Y nosotros como hijos de Dios es bueno como un repaso, ¿verdad? Como un volver a ver esa base doctrinal, ¿verdad? Donde nosotros estamos edificando nuestra vida. Sean bienvenidos, de nuevo les digo, Dios les bendiga, Dios les guarde. El tema que vamos a estar tocando hoy es importantísimo, por lo tanto vamos a tratar de dejar esta riqueza en sus vidas. El tema que estamos tratando hoy y que vamos a traer es la fe. Es muy importante porque la fe es una de las enseñanzas básicas que nosotros como hijos de Dios tenemos y que por lo tanto debemos transmitir a estas nuevas generaciones que vienen también al camino del Señor. Ahora, entrando ya en base, ustedes van a mirar aquí a mi izquierda una imagen y dice ahí tema, la fe. Dice el texto base, que va a ser de tarea memorizarlo, por cierto le digo a todos, está en Efesios capítulo 2 versículo 8, el cual dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, es decir, es un regalo de parte del Señor. Ahora, vamos a ver a continuación que existen dos tipos de fe, ¿sí? Un tipo de fe, le vamos a llamar la fe intelectual, ¿verdad? Que es la fe que no está puesta en Dios, sino que las usan ciertas personas para tener ciertas creencias o ciertos ideales. Sí, esa es la fe intelectual. Y también tenemos lo que es la verdadera fe, ¿verdad? De la cual habla la Biblia, de la cual habla nuestro Dios. Pero es importante que nosotros como nuevos creyentes que venimos al Señor, ¿verdad? Es importante que nosotros sepamos esto, diferenciar entre la fe intelectual y la fe bíblica o la fe que Dios nos ha enseñado a través de su palabra, y es lo que vamos a estar mirando ahorita, y también los propósitos de la fe de parte que viene de parte de Dios, ¿no? Entonces, como le decía, la fe intelectual es aquella que usan las personas para respaldar ciertas creencias o cierta ideología que ha nacido de sí mismo, ¿verdad? Nosotros muchas veces hemos oído yo le tengo mucha fe a esta medicina, ¿sí? Y usted lo hemos dicho en nuestro pasado, yo le tengo mucha fe a este carro y nunca me deja tirado, ¿verdad? Nosotros lo hemos manejado de esa manera. Yo le tengo mucha fe a este jugador, siempre mete gol. ¿Sí explico? Todas esas expresiones las hemos manejado alguna vez. Y eso es a lo que nos referimos con fe intelectual. Inclusive yo le tengo fe a este doctor, siempre me ha curado. Todas esas expresiones son ideas humanas,
no tienen un respaldo bíblico, por lo tanto se le llama fe intelectual, ¿sí? Por lo tanto no tiene mucho respaldo. Si nos ponemos a detenernos un poquito en todas estas expresiones, nos vamos a dar cuenta que carecen de un significado. Si son meras ideas, pero carecen de un significado verdadero de qué es la fe. O sea, no me dice verdaderamente qué es la fe. Solamente son expresiones, son ideas que han salido de nosotros. Lo más cercano de estas expresiones es decir, yo le tengo confianza en ese doctor porque ese doctor es muy bueno. Yo le tengo confianza a ese jugador porque es buenísimo. Es decir, pero a veces usamos la palabra fe para referirnos a confianza. Entonces ya es una fe intelectual, ¿verdad? Pero le quiero decir a usted, bendito Dios, ¿verdad? A continuación le quiero decir, si cambiamos a hijo, le quiero decir a usted que le quiero hablar también a usted. Lo que me viene a la siguiente me da una pregunta, y me dice, ¿verdad? ¿Qué es la? Me viene una pregunta y la pregunta es, ¿qué es la fe entonces? ¿Qué es la fe? ¿Sí? Pero antes de definir qué es la fe, ¿verdad? ¿Cuál es el significado de la fe? Tenemos que ver primero cuál es el significado de la fe, bíblicamente hablando. Primero me hace una pregunta, bueno, si la fe intelectual no es la fe verdadera, ok, entonces, ¿qué es la fe? Pero antes de darle una definición de qué es la fe, necesitamos saber el significado de la palabra fe. Y la Biblia nos lo responde en Hebreos 11:1 y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción en lo que no se ve. Es el significado nada más, no es la fe, es el significado nomás de la fe. Vamos a irnos paso a paso. ¿Qué significa esto? Entonces la Biblia me dice a mí la fe significa estar seguro que voy a recibir algo de alguien que no puedo ver. Dice la Escritura, dice así, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción en lo que no se ve. Es el significado, o sea, la fe, el significado de fe es que voy a recibir algo de alguien que no puedo ver. Lo cual me lleva a otra reflexión. Una cosa es saber el significado de la palabra fe, como lo vimos ahorita en Hebreos. O sea, voy a recibir algo de alguien que no puede ver. Eso es el significado. Pero otra cosa es cómo logro apropiarme de la fe verdadera. Lo que nos lleva a otra pregunta. ¿Sí? Ahí está la pregunta, aquí arriba dice, ¿cómo puedo yo apropiarme o acceder a la fe verdadera de Dios? Y eso nos lo dice Romanos 10:17. Dice, así pues que la fe nace al oír el mensaje. Y el mensaje es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ahora ya tenemos dos datos importantes. Uno, es el significado de la fe. Es decir, dice el significado de la fe, dice que voy a recibir algo de alguien que no puedo ver. Dos, que ese algo que voy a recibir de alguien que no puedo ver es una palabra, un mensaje. ¿Sí? Y ya tenemos dos cosas. Uno es la definición o el significado de la palabra fe y la otra es cómo o qué es lo que voy a recibir. Entonces, voy a recibir un mensaje, una palabra de parte de Dios. Ya tenemos dos datos, lo cual me lleva a otra pregunta. ¿Qué hago con el mensaje de Dios? ¿Qué hago con esta palabra que Dios me ha dado? O sea, yo ya tengo fe, ya sé que voy a recibir algo de alguien que no puede ver, que se llama Dios, se llama Jesucristo, no lo puedo ver, pero ya sé que ahí está. Ok, lo que recibo de Él es un mensaje, es una palabra. Ahora, ¿qué es lo que hago con esa palabra? ¿Sí me explico? Ahí es donde se va complementando la fe verdadera. Entonces tengo dos opciones al recibir yo esa palabra. Una, le creo a Dios y pongo su mensaje por obra, o sea, lo obedezco. O dos, no le creo a Dios y no pongo su mensaje por obra.
¿sí? Porque para llegar a saber cuál es la definición de fe completamente, yo tengo que saber que viene de alguien que no puedo ver, llamado Dios, llamado Jesucristo. Dos, que eso algo que voy a recibir es una palabra. Y para que se complemente, tengo dos opciones. La creo, la pongo por obra o no la pongo por obra. Si usted la pone por obra, entonces se convierte en fe verdadera, fe completa. Como lo dice nuestro Señor en este ejemplo, ¿verdad? Que está en Lucas capítulo 6, 47 al 49. Y dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Voy a decirles a quién se parece todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Dice el Señor, se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero al que oye mi palabra y no la pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre la tierra y sin cimientos. Tan pronto como lo azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Entonces aquí nuestro Señor está diciendo que Él está allá, no lo podemos ver, lanza una palabra, dice, aquel hombre que la escucha y la pone por obra, va a tener una vida sólida, que aunque lleguen los problemas, que aunque lleguen las luchas, aunque lleguen las pruebas, ¿verdad? La vida de aquella persona no va a caer, no se va a derrumbar, va a permanecer porque está cimentada, ¿verdad? En lo que él llama roca, o sea, la fe verdadera, o sea, aquella fe que se sostiene recibiendo el mensaje y poniéndolo por obra. Esa es, o sea, quiere decir que el primer cimiento que aventamos es la fe, es el más fuerte, el cimiento más fuerte de un cristiano, de un hijo de Dios y de toda persona que se acerca a Cristo. El cimiento más fuerte es la fe, es decir, es recibir una palabra de parte de Dios y empezarla a poner por obra. Esa es la fe verdadera, la fe completa, porque si yo nada más me quedo con el significado de fe, ok, yo sé qué significa fe. Fe significa que voy a recibir algo de alguien que no puedo ver. Está bien. También sé cómo se logra la fe. La fe se logra oyendo el mensaje de Dios. Ok, ya oí el mensaje de Dios. Pero la fe verdadera, la fe que se echa como un cimiento, es saber que recibo de algo, de alguien que no puedo ver, que lo que estoy recibiendo es una palabra de parte de Él y que al ponerla por obra se vuelve fe verdadera. Esa es la verdadera fe, o la fe bíblica, o la fe, ¿verdad?, que marca la palabra de Dios. Ahora, entonces podemos definir que la fe verdadera consiste en tres cosas. Una, recibir algo de alguien que no puedo ver. Dos, ese algo que voy a recibir es una palabra de Dios. Es una palabra. ¿Sí? Y tres, saber que se convierte en fe verdadera cuando la pongo por obra. ¿Sí? Entonces podemos definir que la fe verdadera es un mensaje, una palabra que se recibe de parte de Dios y se pone por obra. Esa es la fe verdadera. Tiene un propósito, lo vimos ahorita en Efesios, el propósito más grande, ¿va? Cambiamos, hijo. Él tiene el propósito más grande. Ese propósito es agradar a Dios. Dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Es decir, cuando yo recibo una palabra de parte de Dios y la pongo por obra, inmediatamente lo que hago es empezar a agradar a Dios. ¿Sí? Eso es lo que a Dios le agrada, que recibamos una palabra de parte de Él y la pongamos por obra. Eso es la fe, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe lo que busca siempre, amado hermano, es agradar a Dios. Es la obediencia, y a nuestros amigos también. Usted también tiene que saber
que la fe que busca agradar a Dios tiene otro propósito. O sea, no más agradar a Dios, sino que también hay recompensa. La verdadera es decir, yo recibo una palabra de parte de Dios, la atesoro, la pongo por obra, a Dios le agrada y por consecuente a Dios le agradó, lo que viene es una recompensa a mi vida. Por eso la escritura dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que se acerca a Dios necesita creer que Dios existe y que recompensa a los que le buscan. Se fija cómo la fe que busca, que agrada a Dios, que tiene siempre una recompensa, es decir, un propósito, ¿verdad? El propósito de la fe que busca agradar a Dios es que usted sea recompensado, hermano. ¿Sí? Amén, amado amigo, esa es nuestra base. Recibir una palabra de parte de Dios, creerla, ponerla por obra y por ello ser recompensado. ¿Por qué? Porque a través de esto busqué agradar a Dios, obedecerlo. Por lo tanto, eso trae una recompensa a mi vida. Ahora, ¿qué recompensa trae a mi vida? La fe tiene esa recompensa. ¿Cuál es? Una, es lo primero, hermano. Lo primero, amigo, es darnos salvación. Iniciamos con un texto, Efesios 2:8, dice que a través de la fe nosotros somos salvos, ¿sí? Lo que busca la fe, lo primero que busca la fe es salvarnos de la condenación. Dice, le pongo aquí como usted ve, es la palabra de Dios que Dios nos da para ser salvos. Salvación es la palabra de Dios que nos da Dios para ser salvos a través de creerla y ponerla por obra. Es decir, para salvar nuestra alma de la condenación del pecado. Y así se lo digo, no ir a parar a un lugar horrible que es el infierno, el lago de fuego, y no es para meterle temor ni mucho menos, sino que son verdades, son realidades, ¿verdad? Que si nosotros no salvamos nuestra alma de esa condenación a través de la fe, nuestra alma va a ir a parar a ese estado tremendo, ¿verdad? Del cual marca la palabra. Y por lo consecuente, también, bendito Dios, tiene el propósito de bendecir nuestra vida, no nomás darnos salvación, sino también traernos bendición. Es decir, es la palabra que Dios nos da, bendición, es una palabra que Dios nos da para bendecir ciertas áreas de nuestra vida, como la matrimonial, emocional, sentimental, salud, finanzas, ministerio, bendecir muchas áreas de nuestra vida. Es decir, en la Biblia yo me voy a encontrar, o Dios me va a dar a mí palabra por la cual, si yo la cumplo a través de esa palabra, me va a traer salvación. Y también me voy a encontrar en la Biblia palabra que si yo la escucho y la pongo por obra, me va a traer bendición en mi vida matrimonial, financiera, ministerial, en diferentes matices de mi vida, me va a traer bendición. Hay palabra para salvación y hay palabra para bendición, ¿sí? Es decir, esa fe, ¿verdad? Cumplir con esa palabra nos trae la fe que nos salva, pero también nos trae la fe que nos bendice, que bendice nuestra vida. Un ejemplo de la fe que salva la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 6, ¿verdad? Con el ejemplo de Noé, ¿verdad? Noé, lo vea usted aquí, el ejemplo, dice de la fe para salvación. Le voy a decir un poquito de Noé. Noé fue un hombre que en los tiempos de Noé dice que la maldad del hombre fue mucha, fue abundante, al grado de que nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y dijo, voy a acabar con el hombre porque el hombre, ¿verdad?, está lleno de maldad y se ha corrompido. Y entonces decidió Dios acabar con el hombre y acabar con toda carne que estaba sobre la tierra, ¿verdad? Pero había un hombre ahí que era un hombre justo, recto, que cumplía con las cosas de Dios, y decidió el Señor darle salvación a Noé y a su familia. Entonces, para darle salvación, nuestro Dios primero le dio una palabra y le dijo,
le dijo: he decidido, Noé, ponerle fin a todo ser a causa de la maldad del hombre. Y luego le dijo: hazte un arca de madera de gofer. O sea, vino una palabra a Noé de parte de Dios. El primer paso, así viene una palabra de parte de Dios. Noé no lo miró, Noé no lo miraba, no vino y se le presentó físicamente, no. Recibió una palabra de parte de Dios y Noé tenía la opción de creerla o no creerla. Entonces dijo Noé: oigo una voz, oigo un mensaje, ¿verdad? Que me dice que va a venir un diluvio, que va a acabar en la tierra en agua, que va a llover. En los tiempos de Noé, dice la escritura que no había llovido nunca. Por lo tanto, Noé no sabía que era que cayera agua de arriba. ¿Sí me explico? No sabía nada. Entonces tuvo que creer al mensaje de Dios que le decía: voy a abrir las cataratas de los cielos y va a caer agua del cielo. Y Noé haber dicho: ¿caer agua del cielo? Nunca he mirado eso. Pero le creyó al Señor. Y Noé empezó a armar el arca. 120 años tardó Noé para hacer el arca. Pero lo primero que hizo Noé fue oír la palabra del Señor: hazte un arca. Y empezó a hacerla. Segundo fue creer en la palabra, en donde Noé toma la decisión de creer el mensaje de Dios. Y cuando le dijo: voy a destruir toda carne en que hay espíritu con agua, y lo voy a destruir con agua, Noé arma el arca. Y el tercer paso, fue en poner en práctica la palabra del Señor. Así Noé no hizo caso omiso a la palabra de Dios, sino que le creyó y puso a andar su fe verdadera para ser salvo, construyendo el arca para su salvación. Es decir, Noé oyó esa palabra del Señor, Noé le creyó, la puso por obra, construyó el arca, y al último Noé terminó salvando su vida y también la vida de sus familias. O sea, esa palabra que vino de parte de Dios era para la salvación de Noé y para la salvación de la familia. En nuestros tiempos también Dios manda una palabra, ¿verdad? Una palabra de salvación que todos nosotros podemos constatar en la Biblia. Es Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo para que dio a su Hijo unigénito. Y dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa es una palabra de salvación. Es decir, cuando a usted le están dando esta palabra, cuando usted está yendo a los grupos de amistad, ¿verdad? Y está recibiendo esta palabra de salvación, ¿verdad? Y usted la recibe y la pone por obra. El día de mañana usted decide entregarle la vida al Señor, su vida. Ahí empezó su salvación. Siempre. ¿Por qué? Porque un hermano o dos hermanos o tres en el grupo de amistad le están compartiendo una palabra de salvación como la que le acabo de decir. Usted la cree y dice: ¿sabe qué? Yo quiero recibir al Señor en mi vida. ¿Sabe qué? Me voy a bautizar en el nombre de Jesucristo. Y ahí empieza la salvación de su alma. Este es un ejemplo de una fe, de una palabra, ¿verdad? De una fe que salva, que la fe, una palabra que salva. Pero también tenemos entre nosotros, ¿verdad? Entre la Biblia, lo que es la fe que bendice, ¿verdad? Y esa es la fe que podemos comprobar muchas veces, que no es lo mismo que la fe para salvación, pero sí es una fe para bendición. En aquellos, un ejemplo, lo vemos aquí, un hombre que se llama Naamán. Usted lo puede constatar en Segunda de Reyes, ¿verdad? El capítulo 5 nos narra la historia de Naamán. ¿Quién era Naamán? Era el general principal del rey de Siria, el que tenía conquistado a todo Media y Persia, todo el mundo en ese tiempo. Era un general muy poderoso, pero aquel hombre tenía cáncer de piel, o a lo que le llamamos lepra, ¿no? Que la piel o la carne por fuera se le pudría, se le caía a pedacitos porque se pudría, la lepra. Entonces tenía una sierva, vea, que había nacido en Israel, que la habían traído como sierva, como esclava. Y ella le dijo: mira, ¿sabes qué? En mi tierra y en Israel hay un profeta de Dios, él te puede ayudar.
Entonces Naamán creyó, fue con el profeta en ese tiempo, Eliseo, me parece. Entonces cuando llega, recibe una palabra de parte de Dios a través del profeta. Y le dice, ve y métete 7 veces al Jordán. Ahí está la palabra. Dios le dio esa palabra. Tenía Naamán la opción de creerla o de no creerla, de tomarla, llevarla a cabo o de desecharla. De hecho, hubo un instante, un momento en que Naamán estuvo a punto de desechar esa palabra de bendición. Sí, pero esa palabra no venía del profeta, venía de parte de Dios a la vida de Naamán, ¿verdad? Como bendición, no como palabra de salvación, sino de bendición. Entonces el general decide ir a lavarse y dice, métete 7 veces al agua del Jordán. Y se va y se mete una vez, y sale, y 2 veces, y sale, y 3 veces, y sale, 4 veces, y sale, 5 veces, sale, hasta la séptima. Dice que la palabra, que la séptima vez que sale, dice que su piel salió nueva, ya no estaba la enfermedad, sino que estaba la bendición de la sanidad, ¿verdad? Dice que su piel era como la de un bebé, una piel nuevecita, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Entonces, esa palabra que vino de Dios para Naamán fue una palabra de bendición. Tal vez no fue una palabra de salvación, pero sí de bendición. Ahorita yo le explicaba a usted que tiene 2 propósitos la fe. Una, recibir una palabra de salvación que logre salvar mi alma, pero también hay palabra de bendición. Palabra de salvación como la que le dio a Noé, que la creyó y la puso por obra, y como la que nos da a nosotros en los tiempos, ¿verdad? De creer en nuestro Señor Jesucristo y seremos salvos. Ese es de salvación. Pero hay esa fe también, ¿verdad? Que nos trae bendiciones, como esa bendición que le trajo a Naamán, que le trajo ¿qué? Sanidad a su cuerpo. ¿Sí me explico? Entonces la fe de obedecer la palabra, la fe de obedecer la palabra de Dios nos trae 2 cosas: salvación, y también nos trae bendición. Otro ejemplo de una palabra de bendición es cuando Jesús iba caminando a cierto lugar y se encuentra con 10 leprosos, ¿no? Que a la distancia le piden misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros. Entonces Jesús les da una palabra y les dice, vayan y preséntense ante el sacerdote. Esa fue la palabra. O sea, ellos tenían la opción de, oh, mira, ven, tócanos tú. O tenían la opción de decirlo. No, pero ellos decidieron obedecer esa palabra. Por muy loca que pareciese, venía de parte del Señor. Y aquellos hombres arrancaron. Y dicen que en el camino, dice la Escritura, todos los hombres empezaron a sanar y fueron sanos. ¿Sí? Entonces dice que de los 10 que fueron sanos, uno regresó, ¿verdad? Y el Señor también le declaró salvación. Pero, ¿verdad? Todo está en creer la palabra del Señor y obedecerla. ¿Sí? Es estar seguros, hermanos, que todo lo que usted reciba de parte de la Biblia, toda la palabra que usted reciba de parte de la Biblia, viene de parte de Dios. Cuando usted esté en el grupo amistad, cuando usted esté en la iglesia y un predicador esté predicando, esa palabra no viene de parte del predicador. Cuando esté en el grupo de amistad y alguien le esté compartiendo la palabra, esa palabra no viene de parte del líder del grupo de amistad, viene de parte de Dios. ¿Sí? Pero a mí me toca transformarla en fe, esa palabra. ¿Cómo la transformo en fe? Ya sé que no viene de parte del pastor, ya sé que no viene a través del pastor, viene a través del líder, pero no viene de ellos, viene de Dios. Cuando usted lo mira así, respetando la línea de autoridad, y usted recibe esa palabra y la toma, y dice usted, la voy a poner en práctica, entonces se convierte en fe verdadera. Ya sea esa palabra sea para salvación o ya sea para bendición, pero cuando usted toma esa palabra y la pone por obra, agrada a Dios y por lo tanto viene una recompensa a nuestra vida, ¿verdad? Viene una bendición a nuestra vida. Entonces, amado hermano, eso es la fe verdadera, ¿sí? Tomar esa palabra de parte de Dios, recibirla en nuestro corazón y ponerla por obra. Y va a traer salvación
y bendición a nuestras vidas. Amados hermanos, como conclusión, le dejo aquí la última, y usted ve como conclusión 5 puntos. Dice: 1, la fe intelectual no trae ningún propósito de bendición u beneficio, son meras ideas. 2, la fe verdadera consta oír a Dios, a Jesucristo, creer su palabra y ponerla en práctica. 3, la fe verdadera es para agradar a Dios. 4, la fe verdadera trae recompensa. 5, la recompensa que trae es salvación y bendición a nuestra vida. Amado hermano, yo lo que le aconsejo es que usted, entre más escuche o entre más se documente, escudriñe la escritura y tome palabra y la ponga por obra, su vida va a cambiar en enorme bendición y aún la vida eterna. Y este es el cimiento de nuestra fe. Por eso la damos en esta escuela llamada Nacer. Este tema es vital en nuestra vida y es importantísimo que usted y yo y todo aquel que se dice hijo de Dios y que viene a los pies de Cristo la pongamos así por obra. Esto es la fe que agrada a Dios. Amado hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Vamos a tomar un espacio breve de 5 minutos para que usted vaya, atienda algunas cosas que tenga que hacer, no sé, ahí en su casita, vaya al baño, tome agua, se sirva lo que esté ahí y vuelve en 5 minutos y preste atención al siguiente tema que es importantísimo, que es la unicidad de Dios. Dios le bendiga, amados, Dios les guarde. Amén. Desde lo profundo de mi alma nace una canción de alabanza. Estando perdido, Él me vino a redimir. En la cruz mi cuenta se pagó. Ahora vivo por Él. Toda mi vida testifica que yo he sido libre por Él. A Dios en la gloria. Una esperanza me entregó. Como su hijo, Él me aceptó. Nada en existencia me separará de su amor. No, no. Por la eternidad le adoraré. Toda mi vida testifica que yo he sido libre.
Amén. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas noches a todos allá en casa. Sean bienvenidos a la transmisión del Seminario Nacer, transmitiendo desde la base, casa base de la Iglesia Apostólica Unida, esperando que allá en casa estén juntamente con nosotros en la misma sintonía, escuchando, aprendiendo de lo que Dios tiene para nuestras vidas y para cada uno de los que se acercan a este hermoso camino a aprender de lo bueno que es Dios para con cada uno de nosotros. Solamente quiero dar un saludo a todos los que se están conectando, a todos los que ya están dentro con nosotros en transmisión desde la primera enseñanza, también a los que están allá desde Estados Unidos. Dios les bendiga, Dios les guarde, en el interior de la República también, a cada uno de los amigos, familias que están con nosotros desde el interior de la República. Dios les bendiga ricamente a través de nuestro Señor Jesucristo, y Mexicali y a sus alrededores, en los ejidos, y hasta donde llegue esta transmisión, Dios les bendiga ricamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues vamos a entrar a nuestro tema del día de hoy. El día de hoy, así como nuestro pastor acaba de salir, ahora me toca a mí entrar en acción y le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, porque hoy por hoy podemos darle gracias a Dios que a pesar de esta hermosa lluvia, a pesar del frío y todo eso, tú en tu casa ya con un café, con un chocolate, y nosotros aquí, mira, en sintonía contigo, predicándote la palabra de Dios. Así que yo te voy a invitar allá en tu casa que ya en estos breves mensajes, saludos, te alistes con pluma, lápiz, cuadernillo, lista de atención, todo ahí, y nos adentremos al tema de hoy: Dios es uno. Por lo cual quiero invitarte allá en tu corazón y en tu casa que me acompañes abriendo nuestra Biblia en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6. Solamente voy a leer una breve exposición de la palabra que nos deja para seguir meditando en esto, y de ahí nos adentramos al tema principal: Dios es uno. Lo vamos a encontrar en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 4. Dice de la siguiente manera: estos pues son los mandamientos y estatutos y derechos que Jehová tu Dios mandó que os enseñases, para que los pongas por obra en la tierra a la cual habréis de pasar, para que tomes a tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien y seas multiplicado, como ha dicho tu Dios, el Dios de tus padres, en la tierra que destila leche y miel. Versículo clave: oye Israel, vuestro Dios, uno es. Bien, hoy vamos a aprender la importancia en nuestras vidas de saber que Dios es único y es uno, por lo cual es bien importante adentrarnos y poder tener una mente abierta y un corazón dispuesto a recibirlo, ya que algunos de nosotros probablemente en esta transmisión nos encontramos entre el pueblo del Señor y amigos que se van integrando para ser parte de la familia de Dios. Y probablemente pudiéramos tener en nuestra mente una visión, o pudiéramos tener una perspectiva de quién es Dios y cómo es Dios. Pero más sin embargo, quiero decirte que para poder adentrarnos y conocer a Dios, debemos de comprender y debemos de entender en nuestro diario vivir que Dios es único y es uno. Por lo cual hoy, allá en tu casa, te voy a invitar a que tengas lista la pluma, porque te voy a leer las siguientes concepciones, las siguientes formas de ver a Dios allá en el mundo secular. Por lo cual vamos a empezar con la primera forma o la primera concepción de la deidad en el mundo secular, o en la literatura, o desde los libros, desde la historia y todo lo que conlleva del pensamiento humano, de cómo se perfilan y ven a un Dios. ¿Estamos listos? Bien, nuestro primer punto es, o nuestra primera concepción de la deidad es diteísmo, concepto doctrinal que consiste en concebir a Dios como dos entidades de distinta naturaleza: el Espíritu puro eterno y el hombre Jesucristo, sistema religioso que admite la existencia de dos dioses
iguales y distintos. Esa es la concepción del diteísmo. Dualismo es la segunda. Teoría o creencia que explica la divinidad en términos de dos factores o principios opuestos o contrapuestos. Es una forma de dualismo que sostiene que el universo está compuesto de dualidades, lo bueno y lo malo, la luz y la oscuridad, el cuerpo y la mente, lo espiritual y lo material, etcétera, etcétera. Panteísmo, del griego pan, que quiere decir todo, y teos, que quiere decir Dios. Concepto religioso que identifica a Dios con el universo. Dios es todo y todo es Dios. Hasta aquí vamos en nuestras primeras tres concepciones. Te lo voy a volver a repetir para que tengas ahí la pluma más rápida del oeste. Dice la primera, diteísmo, la segunda, dualismo, y la tercera, panteísmo. Escribe en la caja de comentarios, amén, un saludo, haznos saber que estás con nosotros, porque vamos a seguir continuando las diferentes concepciones de cómo es Dios en el mundo. Bien, continuamos. Dice, nuestra siguiente concepción o nuestra cuarta concepción es politeísmo, del griego polis, que quiere decir muchos en su significado traducido, y teos, Dios, teoría que supone la existencia de muchos dioses o divinidades. Nuestra quinta concepción es triteísmo. Una vez más, nuestra quinta concepción es el triteísmo. Es la creencia de tres divinidades o tres principios divinos, una hipótesis cristiana que describe a Dios como tres personas divinas y distintas, cada una de las cuales es Dios. Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo, pero que ninguna es Dios por sí misma, sino en unión con las otras. De modo que cada una de las tres es un Dios increado, inmenso, eterno, omnipotente Señor. Que el Padre no fue hecho ni creado ni engendrado. Que el Espíritu Santo ha sido procedente de las otras dos personas divinas y que no fue hecho ni creado ni engendrado. Y que ninguna de las tres es mayor ni menor que las tres y son con iguales y coeternas. Es la llamada Santa Trinidad. Y constituye lo más cercano al politeísmo que muchos creen como doctrina cristiana revelada por Dios. Nuestra sexta concepción, y es donde ya vamos a ir aterrizando el tema principal, de lo cual es el encabezado de nuestra lección 4, la unicidad. Es un término teológico que hace referencia a Dios, significado que Él es absolutamente uno, solo, único e indivisible. Indica que nadie es como Dios y que indica que solo hay un Dios que se ha manifestado como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo Consolador, morando en los creyentes sin dejar de ser la misma persona, solo con diferentes oficios o roles. Esa es la concepción de la unicidad. Te los voy a volver a repetir por si te los perdiste o te vas conectando apenas. Comenzamos con nuestra primera concepción: diteísmo, dualismo, panteísmo, politeísmo, triteísmo, y aterrizamos en la unicidad. A lo largo de la historia nos podemos dar cuenta cómo el universo y las concepciones de las mentes sabias se han hecho su propia opinión, de lo cual nos hacen luz y nos hacen saber a través de las reales academias, y nos podemos dar cuenta de cómo ven ellos a Dios. Pero sin embargo, hoy te quiero dejar en esta noche la pieza importante que te va a ayudar a ti y me está ayudando a mí a seguir creyendo en lo que es la enseñanza o el término de lo que es la palabra unicidad, pero no solamente eso, sino también atesorarlo en tu vida y poderlo verlo, no de la concepción de un hombre, sino de una concepción divina. Por lo cual te quiero recordar solamente una breve frase de lo que fue en la clase pasada,
del tema de nuestro pastor Manuel tocante a la Biblia, y quiero recordar algo bien primordial para poder yo adentrarme en esa parte. Y esa es tocante a lo que es el autor y el escritor. Por lo cual, si tú lo recuerdas en la clase pasada, es bien importante que veamos quién es el que habla, pero quiénes son los que redactan aquel hablado. Entonces, cada vez que tú ves en la Biblia y te das cuenta que hay alguien que siempre estuvo hablando a sus siervos, que siempre estuvo hablando a los profetas, estuvo hablando a los sacerdotes, estuvo hablando a los pueblos, siempre vas a encontrarte tú con esa grandísima divinidad y con este grandísimo ser que es indescriptible, que aún pensadores y aún hombres en la actualidad y del tiempo pasado lo han visto como una cosa inalcanzable o como un ser inalcanzable, perdón la expresión, pero es un ser inalcanzable, y esa es algo que la Biblia nos enseña, que Él no está lejos, sino que Él está de lo más cerca de lo que tú te puedes imaginar. Si en algún momento te has preguntado qué tan cerca está Dios de mi vida, te lo puedo decir a resumidas palabras: está más cerca de lo que tú te lo puedes imaginar. Y para ello, nuestro texto base de hoy nos dice, a través de Moisés, hablándole a un pueblo, hablándole a un grupo en especial, que habían sido libertados, que habían sido sacados de la esclavitud de Egipto, pero que más sin embargo en su mente y en su corazón tenían una concepción muy vaga de lo que era Dios. Por lo cual Dios tuvo que hablarle a Moisés, y siendo Dios el autor de este hermoso libro, de esta hermosa biblioteca de escritores, siendo Dios Él el dueño, siendo Él el portavoz, siendo Él, hermano, amigo que me escuchas, siendo Él el primado en todo, tuvo que Moisés decirle a un pueblo: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ese grande mandamiento que se conoce como el Shema es algo que aún en estos tiempos sigue vigente. Por lo cual voy a utilizar de la clase pasada el término autor y escritor, y te voy a dar una base de textos para que tú allá en tu casa, juntamente con tu familia, juntamente con tus hijos, juntamente con aquellos que están ahí contigo, rodeándote, puedan ver a la luz de la palabra qué tan importante es el autor, que es Dios, y los escritores. En el libro de Deuteronomio que acabamos de leer, siendo Moisés el escritor, ese texto ya lo tenemos ahí, apúntalo. Nuestro segundo texto de esta noche es Isaías 44, 6 al 8, y dice de la siguiente manera: yo, hablando el autor, hablando el único Dios, diciendo de la siguiente manera: yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios sino yo, y no hay fuerte que conozco, y no conozco a ninguno. Entonces, esa expresión que hace el escritor tocante a lo que escuchó de Dios, tocante a lo que escuchó del autor, es bien importante que tú allá en tu casa lo tengas en tu mente y en tu corazón. Porque si Moisés le dijo a un pueblo: oye Israel, vuestro Dios uno es, y luego dice el autor, al profeta Isaías: yo y fuera de mí no hay otro, yo soy el único. Eso es bien importante que tú tengas grabado ahí en tu corazón, que Dios es de la manera como nosotros nos podemos acercar a Dios, y cómo nosotros nos podemos conocerle a través de las Escrituras y determinar en nuestra vida quién es o hacia dónde nosotros vamos a dirigir nuestros pasos. Nuestro tercer texto tocante al Antiguo Testamento, la Biblia nos enseña la regla de: en boca 2 o 3 testigos conste toda cosa, por lo cual va nuestro segundo texto tocante a lo que es Dios es uno, en el concepto teológico y aún en la determinación de la palabra de la unicidad. Estamos viendo cómo Dios habla a su pueblo, cómo Dios habla a los hombres. Y luego ya vimos a Moisés, vimos a Isaías, pero también vamos a encontrar otro personaje
En el libro de Job, capítulo 33, dice de la siguiente manera, allá en tu casa, espero que alguien ahí nos esté ayudando a poner los textos, los voy a decir rápido, para que haya alguien que nos ayude a poner los textos en la caja de comentarios. Nuestro texto base, que es libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 1 al 4. Nuestro segundo texto de esta noche es Isaías 44, 6 y 8, del 6 al 8. Y ahorita estamos en el libro de Job, capítulo 33, versículo 4. Esto es tocante al Antiguo Testamento, de lo que es el autor y el escritor. Estoy trayendo de la clase pasada esa expresión porque es bien importante para poder conocer tocante a lo que es el término o la etimología de la palabra unicidad. Y dice Job de la siguiente manera: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y es aquí donde el escritor, que en este caso Job, nos hace a nosotros dar luz a través de lo que él expresa en las Sagradas Escrituras, y nos da tocante a lo que es Dios, pero también del poder que tiene para dar vida. Y es ahí donde tú, amigo que me escuchas, familia que me oyes, que en los conceptos que probablemente nosotros pudiéramos tener a su tiempo, el Señor te va a hablar a tu vida también. Él te va a tocar tu corazón, va a tocar tu mente y va a abrir va a disipar toda duda, todo pensamiento que tú tengas tocante a lo que es Dios en su esencia natural y lo que es Dios en la vida que Dios te está prestando y hacia dónde va tu porvenir. Por lo cual yo te invito a que allá en tu corazón, en tu casa, le prestes oído a Dios. En el Antiguo Testamento nos vamos a encontrar con muchas historias, pero yo creo que las más fascinantes son cuando aquellos hombres dejaron redactado ese testimonio, y hoy nos podemos dar cuenta de ello a través del profeta Isaías, Jeremías, a través del profeta Samuel, a través de esos hombres que estuvieron en una comunicación con Dios y nos dejaron luz de aquellos tiempos, de aquella era, de aquel momento, del cual estamos años lejos, pero que a través de la literatura de la Biblia nos podemos dar cuenta que Dios es uno. Y Job nos lo dice de la siguiente manera, tocante al poder que tiene para dar vida. Si tú estás en esta clase, si tú estás con nosotros en esta transmisión, amigo y amiga que me escuchas, es porque estás iniciando un proceso de vida. Y es necesario que tú allá en tu casa le digas al Señor: Señor, permíteme acercarme más a ti y conocer más de tu bendita palabra. Pero no solamente en el Antiguo Testamento nos damos cuenta de ello. A través de la historia también nos podemos dar cuenta del Nuevo Testamento, lo que se conoce como el Nuevo Pacto. Nos podemos dar cuenta que también hubo hombres cabales, hombres con una autoridad puesta por Dios, para seguirnos dejando a nosotros luz hacia dónde debemos ir y qué pasos son los que debemos seguir. Y eso es bien importante porque en esos tiempos es cuando el autor, aquel que habló con Moisés, aquel que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida, aquel autor, aquella voz se hizo presente aquí en la tierra. Y la Biblia nos enseña que hubo hombres que caminaron con él, y uno de ellos que nos deja historia es, sin lugar a duda, Mateo. Nos deja también historia Marcos, nos deja también historia Juan y Lucas, que es lo que se conoce en el Nuevo Testamento como los evangelios. Y para que veamos cómo no solamente en el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento, ya Dios siendo presente, manifestado en carne, dejó enseñanza
Y vamos a ver en el libro de Marcos o el Evangelio de Marcos, capítulo 12. El libro de Marcos, capítulo 12, versículo 29. Vamos a ver cómo aquel autor hace manifiesto su autoridad y vuelve a recordar nuestro texto base. En el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 29 dice de la siguiente manera: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Hablando del autor presente, Dios es uno. Nuestro segundo texto, tocante a lo que aprendieron en la carta a Santiago, vamos a encontrar también ahí. Pero antes de entrar a Santiago, vamos a ver qué dice Pablo. En el libro de Romanos, o en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 30, vamos a ver qué dice Pablo. Dice de la siguiente manera y breves palabras: porque Dios es uno y Él justificará. Entonces, vemos que en el tiempo de Israel, en el tiempo de los profetas, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, siendo manifestado el Todopoderoso, dando la misma enseñanza, anunciando a través de las palabras, a través del mensaje de salvación que traía nuestro Señor Jesucristo. Pero también vemos cómo ellos aprendieron del Maestro. Hoy por hoy podemos decir nosotros que estamos atrás de este monitor, nosotros aún estamos también en una capacitación con Él. Y seguimos nosotros aprendiendo de las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Es por ello que hoy me da gusto poder estar detrás de este lugar y seguir compartiéndote las buenas nuevas de salvación, el mensaje que Él dejó plasmado para que hoy, a través de esta red social, amigo, amiga que me escuchas, puedas enterarte a viva voz que no son las concepciones como el mundo la ve, sino como el autor de esta hermosa palabra dice: Dios es uno. Y dice en la carta a Santiago una expresión muy poderosa que nos hace saber Santiago. En el capítulo 2, versículo 19, es una pregunta que nos hace Santiago: ¿tú crees que Dios es uno? Y luego, dice: también los demonios creen y tiemblan. Imagínense, familia, amigos que me oyen, me estoy yendo rápido porque el tiempo apremia, pero si tú quieres saber más a detalle de estos temas, y si tú quieres saber y conocer más de esto, al concluir este curso, al concluir este seminario, tú te vas a poder acercar a tu líder de grupo de amistad y vas a poder solicitar con más detalle para ver todos estos temas tan primordiales que son de la base de nuestra fe y conseguir tu manual. Es bien importante que nos hagamos de literatura. Como pueblo del Señor debemos de cambiar un poquito los conceptos o formas de ver la vida en Cristo y adentrarnos a la literatura, adentrarnos al conocimiento de la palabra y poder comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Por lo cual este manual está hecho con la base para todos aquellos amigos, amigas que nos oyen y que se están incursionando en este hermoso camino de vida. Pero a nosotros que ya estamos dentro, nos ayuda a seguir afirmando nuestra fe, a seguirnos capacitando para seguir trayendo almas a nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta que nos dice Santiago, se las digo yo a todos ustedes que están allá, los 150, 160 que pudiéramos estar conectados ahorita: ¿tú crees que Dios es uno? Y la respuesta dice de la siguiente manera: también los demonios creen y tiemblan. Quiero cerrar porque cada vez que nosotros oímos que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él dejó un plan de redención para cada uno de nosotros y poder nosotros acercarnos confiadamente. En la carta a los Hebreos nos dice: acercaos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro. Si tú estás aquí, probablemente en algún momento te diste cuenta que estamos necesitando de la ayuda de Dios. Y ese oportuno socorro que Él te permite hoy en esta tarde es para que tú le puedas abrir tu corazón y puedas hacer a un lado probablemente toda esa concepción de cómo tú puedes ver a Dios y te adentres a conocerle tal y como Él es. Otro punto que quiero recalcar antes de concluir es tocante a lo que es Dios en su naturaleza. La Biblia nos enseña que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Porque probablemente en tu mente y en tu corazón, amigo que me escuchas, pudieras decir o pudieras tener en tu mente, pues si Dios nadie lo ha visto. Y son preguntas que probablemente tú pudieras tener ahí, y qué es lo que te estorba para entrar en este hermoso camino. Quiero decirte que va a ser bien importante que tú, en este camino que te vas a incursionar, tengas bien presente estas dos palabras, autor y escritor. Si te fijas, desde que iniciamos la clase, yo no he quitado esa porción de mi boca, porque es lo que te va a dar la vista o te va a guiar para que tú puedas tener la concepción correcta de lo que es Dios en tu vida. El autor hablándote a través de los escritores, pero en tu vida, ese mismo Dios que en su naturaleza espiritual, que es conforme al punto en el cual nos vamos a adentrar, porque estando nuestro Maestro, estando nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, dijo: no os dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Él los va a guiar a toda verdad. Y esa parte es la que hoy en estos días, en su naturaleza de Dios, a través de su Espíritu Santo, siendo el mismo Dios, siendo el mismo, el único Dios, es por el cual hoy el pastor May García está en pie delante de ti. Porque Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da la sabiduría, el conocimiento, Él es el que nos motiva, nos ayuda a seguir predicando de su palabra, y Él es nuestra inspiración para decirte en esta noche que aunque en la concepción, como lo miramos en el bloque 2, son 3 bloques, se me olvidó mencionarlos, vamos empezando, vamos agarrando, ¿cómo se dice? Lo dividimos en 3 bloques, pero en nuestro bloque 2 tocábamos lo que era el triteísmo o la concepción de 3 divinidades. No quiero hacer apologética de esto, pero sí quiero decirte que abras tu corazón y le digas a Dios: Padre, el pastor May me dijo que tú eres uno, y el siervo Jacobo también me dice que tú eres uno, y también los demonios creen y tiemblan. Por lo cual, antes de concluir nuestra enseñanza, nuestra exposición de hoy, quiero invitarte a que en los resúmenes que tú hagas, es bien importante tu participación, amigo que me escuchas, hermano en Cristo que me oyes. Es bien importante que tú participes. Como te decía hace un breve momento, adentrémonos a la literatura, y de esa literatura que nosotros adquirimos, poder nosotros hacer nuestros resúmenes, como en este caso es de lo que nosotros te estamos compartiendo brevemente, pero que tú ahí en tu corazón, en tu mente, con una actitud de discípulo, tú te puedas también sumar a este hermoso trabajo y hacer esa parte de escritor, esa parte de redactar lo que el Espíritu de Dios te habla, porque quiero decirte esto, que el Espíritu de Dios sigue hablando en estos tiempos. El Espíritu Santo nos sigue hablando aún en este tiempo. Esto que te está saliendo de mi boca, como decía ahorita nuestro pastor antes de terminar su enseñanza, Dios te sigue hablando y te sigue dando la oportunidad de que en estos tiempos, aún con pandemia, con COVID-19 o con todo lo que se nos venga por delante, quiero dejarte bien plasmado esto: Dios es único y son sus propósitos, y los propósitos de Dios son nuevos cada mañana. Y Él quiere que tú, amigo y amiga que me escuchas, te acerques a este hermoso camino, dejando a un lado lo que pudiera estorbarte
y empieces a creer en la palabra de Dios. Decía nuestro pastor en la enseñanza pasada, esto es de fe. Y la Biblia nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios tiene un autor y tiene un escritor. Y así como el autor y el escritor se conmutan, se hacen únicos, de la misma manera Dios, su Espíritu Santo y el Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, en unísono, único Dios verdadero, como dice la expresión del apóstol, porque estamos en el verdadero, en el único Dios, porque esta es la vida eterna. Si tú estás allá en tu casa, dale un aplauso al Señor. Y con esto quiero invitar a todos los estudiantes académicos del nivel Nacer, seminario nivel Nacer, a que le echen ganas. Ahorita yo creo que vas a terminar la enseñanza, sigue meditando en la palabra. Pudiera decirte todos los textos, pero me gustaría dejarte la comezón del oír, porque al adquirir tú tu manual, esto tú puedes preguntarle a tu líder de grupo de amistad, y al estar tú ahí en tu grupo de amistad, él va a tener, con tu líder va a tener las bases tocante a la inscripción, tocante a lo que es el manual de Nacer, y puedas tú tenerlo también allá en tu casa. Es bien importante que nos adentremos en amén. Es bien importante que nos adentremos en lo que es este nuevo comienzo que el Señor nos permite en este año 2021. El Señor me ha puesto esta palabra en mi corazón, es el año de la cosecha, y es el año donde este manual no va a parar de dar nuevas almas para Cristo en el nombre de Jesús. Así que no se te olvide tu resumen, es bien importante, amigo, amiga que me escuchas, Estados Unidos, el interior de la República y hasta donde llegue esta transmisión, sus resúmenes con sus líderes, con los grupos de amistad, ahí estén presentes, sean los lunes, sean los martes, sean los miércoles, sea el día que tú tengas tu grupo de amistad, ponte trucha, ponte pilas, y si ves que el líder está medio cabeceando, dile, hey, me interesa mi manual, me interesa aprender, me interesa nacer en el nombre de Jesús. Así que me da gusto estar con ustedes, no va a ser la primera ni la única, así que nos vamos a estar viendo más adelante. Reciban un saludo de la base desde aquí, desde Mexicali, Baja California, la Iglesia Central. Estamos con nuestro pastor Manuel Vega, Dios le bendiga hasta allá, hasta La Paz, viene en camino, que el Señor lo traiga con bien. Está nuestro pastor Abraham, un hermano de la congregación, nuestro hermano Marcos, está el pequeño Junior de nuestro hermano Manuel Junior. Y hermanos, este proyecto, oremos para que nuestro Señor Jesucristo nos siga dando gracias a todos los maestros. Así que nos estaremos viendo pronto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la próxima y nos vemos pronto en el nombre de Jesús.